Muy buenos días, apreciados estudiosos. Mi nombre es Marta Melisa Ordóñez Díaz, soy su docente en la asignatura de Evaluación Ambiental de Proyectos Urbanos. El día de hoy vamos a llevar a cabo la segunda videoclase de nuestra asignatura, específicamente sobre el módulo 2, Gestión Ambiental Urbana. La intención de esta videoclase, especialmente apreciados estudiosos, es aclarar algunas inquietudes que han surgido a raíz de la actividad, mejor dicho, de la práctica de laboratorio, ya que he recibido varios correos haciendo referencia a esta actividad. Así que voy a hacer un breve abordaje de los temas del módulo 2 y posterior a ello voy a inducir a la actividad. ¿Listo? Así que bueno, sean todos bienvenidos. Les recuerdo, mi nombre es Marta Melisa Ordóñez Díaz, soy ingeniera ambiental y magíster en gestión ambiental y soy su docente en la asignatura de evaluación ambiental de proyectos urbanos. Como es de costumbre, lo que voy a hacer a continuación es compartir pantalla y de esta forma pues voy a mostrarles la presentación que tengo preparada para ustedes y posterior a ello me voy a dirigir a la plataforma de Canvas, a nuestra aula de evaluación. ¿Listo? Como saben, quedo atenta a sus inquietudes, a sus preguntas, ya sea a través de este medio de la videoclase o también lo pueden hacer a través del correo electrónico o a través del chat de la plataforma. Quedo atenta a cualquier pregunta que tengan al respecto. Listo. En este momento ya pueden ustedes observar la videoclase. Bueno, perdón, ya pueden ustedes observar la presentación. Como les mencioné, encuentro módulo 2, gestión ambiental urbana, y esa es el tema que vamos a tratar en esta videoclase. Los principales temas a abordar es primero competencias del módulo 2, segundo introducción al módulo 2 y tercero explicar las actividades que se deben presentar por este módulo. Primero que todo, es importante comprender a pesar estudiosos que la competencia principal para este módulo es precisamente realizar la evaluación ambiental de un proyecto urbano e identificar los principales retos de la gestión ambiental urbana en su contexto local, con el fin de establecer las estrategias y herramientas administrativas necesarias para el manejo integral y sostenible de los recursos naturales en el marco de las políticas de gestión ambiental. Entonces, miren que esa competencia nos lleva inmediatamente a una evaluación donde tenemos que tener en cuenta todos los aspectos vistos en el módulo 2, como cuáles temas vamos a abordar o abordamos en este módulo 2. Primero, el tema 1, políticas de gestión ambiental, donde vamos a estudiar la gestión ambiental y las políticas de gestión ambiental, los fundamentos de la gestión ambiental. Vamos a establecer y a estudiar sobre la Conferencia de Estocolmo, la Estrategia Mundial para la Conservación, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Cumbre de la Tierra, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible y el último tema de esta primera unidad es la ordenación del territorio, la ordenación territorial, específicamente diseño y ejecución de planes de gestión ambiental urbana en Colombia. El segundo tema que tenemos previsto para este módulo en donde o a través del cual podremos también alcanzar la competencia mencionada es principales retos de la gestión ambiental urbana. Dentro de esta unidad vamos a hablar sobre los impactos ambientales de los procesos territoriales, los impactos de los asentamientos humanos en la calidad del ambiente urbano, la relación entre la salud y la calidad ambiental urbana y las alternativas hacia el desarrollo sostenible y ambientalmente racional de las ciudades. Finalmente, estableceremos y conoceremos los instrumentos, estrategias y herramientas para la gestión ambiental urbana. Aquí es un tema muy importante porque precisamente es un tema que nos lleva a esa aplicación de la gestión ambiental urbana, ¿no? Así que vamos a ver herramientas claves para la gestión ambiental, la economía ambiental, dentro de este tema, instrumentos y herramientas económicas, la ciudad, comunidad, política administrativa y la administración y evaluación de sistemas ambientales urbanos, ¿sí? Estos son los tres temas o las tres unidades que tenemos para nuestro módulo 2. Bueno, y específicamente ya entrando en tema, ¿qué es lo que buscamos? Pues que a través de este módulo ustedes puedan establecer y hacer una evaluación a un proyecto en su contexto local, ¿no? Es clave, chicos, que todos los temas que podamos abordar en estas asignaturas pues sean prácticos, ¿no? Que de una u otra forma nos lleven como a esa aplicación en nuestro contexto real.
Entonces, primero que todo, en el tema de políticas de gestión ambiental urbana, pues se va a presentar una fundamentación y una importancia de las políticas públicas ambientales como importantes herramientas de gestión desde el Estado y su fundamentación de los acuerdos internacionales. Como acabamos de mencionar, pues vamos a ver diferentes convenios y tratados internacionales que fundamentan precisamente esa gestión ambiental urbana, ¿no? En este contexto, se analiza la ordenación territorial como herramienta clave para la planificación ambiental del urbano y para diseñar y ejecutar los planes de gestión ambiental urbana en Colombia. Entonces, miren que los temas principales precisamente de esta primera unidad denominada gestión ambiental urbana son, primero, pues una definición clave pues, que debemos comprender todos es precisamente la gestión ambiental urbana que es, ¿no? ¿A qué me lleva? Precisamente tenemos que asimilar que esa gestión ambiental urbana se refiere a la gestión de los recursos naturales renovables, a la identificación de los problemas ambientales urbanos y a las medidas para enfrentar los efectos de estos problemas. Entonces, miren que tenemos tres componentes claves de la gestión ambiental urbana. Primero, una contextualización o una identificación de los recursos naturales renovables. Segundo, una identificación de los impactos. Y tercero, qué hacer para poder enfrentar esos impactos, ¿no? Que esto es clave precisamente cuando estamos hablando de gestionar esos recursos y ese manejo integral de los recursos naturales. En este contexto, chicos, debemos comprender precisamente que la gestión ambiental urbana implica un esquema propio y ordenado de gestión ambiental, orientado hacia un conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en relación con la conservación, la defensa, la protección y mejorar el medio ambiente. Entonces, miren que finalmente todo va a concluir o todo va a buscar precisamente ese adecuado manejo de los recursos naturales y precisamente pues va a buscar esa mejora de la calidad tanto del ambiente, ¿no es cierto?, como también del bienestar de la población. Y sabemos que si tenemos estos dos, tres componentes, pues va a ser fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible. En esta primera unidad, chicos, es muy importante que tengamos presente, primero, pues que la gestión ambiental urbana se concibe como un conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en un proceso de decisión, ¿sí? Así que yo para tomar cualquier decisión, pues debo precisamente hacer un estudio, hacer una evaluación y hacer una ruta de gestión que me lleve a esa racionalización de los recursos, ¿no es cierto? Esto es clave precisamente para el manejo integral de los recursos naturales y no solamente en un ambiente rural, sino también en un ambiente urbano, ¿no? Porque ahí es cuando estamos hablando primero de una conservación de los recursos naturales, de una defensa y protección del medio ambiente y por lo tanto vamos a estar hablando de un bienestar o de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿sí? Es por ello que decimos que la gestión ambiental urbana aporta a la calidad ambiental y obviamente a la calidad de vida de los habitantes, ya que construye primero, la equidad urbana, ¿no es cierto? Y segundo, ciudades más sociales y ambientalmente sostenibles. Y por eso dentro de este tema de gestión ambiental urbana es clave que nosotros comprendamos que una ciudad sostenible no solamente es aquella que integra la parte económica, ¿no? Un crecimiento económico a través de edificaciones grandes, a través de centros comerciales, no. Una ciudad sostenible es aquella que integra la dimensión ambiental, combina el desarrollo económico, pero también aporta o también beneficia la elevación de la calidad de vida y el desarrollo precisamente de todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la población, ¿no? Aquí es cuando ya comenzamos a ver que una población se capacita, cuando comenzamos a ver que una población realmente tiene una interacción no solamente con la parte económica, también la parte ambiental, sino también entre ellos, ¿no? Así que hay un respeto por los derechos, así que hay un respeto pues por el otro y precisamente sobre las necesidades de las otras personas, ¿no? Y precisamente en búsqueda de ese desarrollo sostenible encontramos una de las principales herramientas o la primera herramienta, instrumento de gestión ambiental urbana que se denomina ordenamiento territorial. Recordemos que todas las ciudades, ¿cierto?, deben contar obligatoriamente con un POT, con un plan de ordenamiento territorial. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de dentro de este plan, ¿no es cierto?, incorporar el conjunto de acciones e instrumentos de la política ambiental fundamental para una planificación y para una gestión. Si nosotros no tenemos un plan de ordenamiento territorial, si no tenemos un POT, pues no va a ser posible ordenar el territorio, no va a ser posible planificar, no va a ser posible gestionar, ni a nivel local, ni a nivel regional, ni mucho menos a nivel nacional, ¿sí? Entonces es importante que nosotros aportemos y que seamos esos veedores de ese plan de ordenamiento territorial del uso del suelo, ¿no? De la gestión de los recursos, de las actividades económicas, con el fin de contribuir a garantizar la sostenibilidad de los procesos sociales, económicos, culturales y ambientales.
En este tema, chicos, es muy importante que comprendamos esas políticas de gestión ambiental urbanas que son precisamente las que se van a conjugar, perdón, en ese plan de ordenamiento territorial y que finalmente pues nos van a llevar a esa planeación, ¿no? O a ese ordenamiento pues del territorio. En la unidad 2 de nuestro módulo 2 tenemos la denominada principales retos de la gestión ambiental urbana. Este tema a mí me encanta porque es como acercarnos nosotros, ¿no es cierto?, a esos impactos y a esos aspectos ambientales que puede ocasionar precisamente un proceso de urbanización. Muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados a ver la ciudad, estamos tan acostumbrados a ver las carreteras, a ver la infraestructura que no podemos denotar esos impactos, ¿no? O sea, ¿qué estaba antes de la construcción de esa carretera? ¿Qué había antes de la construcción de esos edificios? Pues había un entorno natural que fue precisamente modificado y afectado pues por esa urbanización. Pero pues también debemos ser conscientes de que tenemos que precisamente forjar ese crecimiento económico, ¿no es cierto? Y que nosotros, nuestro papel de especialistas en evaluación ambiental de proyectos, no vamos a truncar ese crecimiento económico, sino por el contrario, dar esas estrategias y esas herramientas que se requieren para hacer un adecuado manejo de los recursos naturales y, por supuesto, para prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales. Entonces, miren que esta segunda unidad, lo que proponemos y lo que tenemos que ser conscientes es que todos los proyectos de desarrollo, ¿no es cierto?, van a producir un impacto, pero también están concebidos para mejorar la calidad de vida de los seres humanos, que por lo tanto debemos atender cada uno de los impactos, debemos identificarlos, debemos evaluarlos, debemos priorizarlos, con el objetivo de qué? Pues de llevar a cabo una gestión ambiental urbana que permita una planificación y una ejecución de diferentes acciones para prevenir, mitigar y corregir estos impactos ambientales generados por las actividades de desarrollo propios del entorno urbano. Eso, los impactos van a estar siempre. La clave y lo que nosotros debemos hacer es precisamente identificarlos para poderlos manejar, ¿no? Entonces, miren que en esta unidad vemos unos principales impactos o unos principales aspectos, además también que nos llevan como ese análisis de los retos, ¿no?, que tiene la gestión ambiental urbana actualmente. Entonces, primero, pues tenemos ese crecimiento demográfico que nos lleva a qué? A un aumento en la presión del medio ambiente, ¿no? Realmente, entre más demanda de recursos naturales pues haya, pues va a haber un mayor desequilibrio, una mayor modificación del ecosistema. También tenemos otro impacto que es muy urbano, que es muy del contexto urbano, que son los desechos, ¿sí? Entonces tenemos vertimientos de aguas residuales, tenemos una cantidad a veces desproporcionada de residuos sólidos, ¿no es cierto? Y son precisamente esos desechos lo que representan, yo creo que el más grave problema de todas las ciudades, y más cuando no ha sido planificada el crecimiento urbano de la ciudad, porque entonces no se va a contar con esos sitios o esas zonas de disposición de estos residuos. Así que ahí es cuando vamos a ver que la planificación y ese control y esa gestión pues es vital para el adecuado desarrollo de la ciudad. Tenemos también, pues, por supuesto, cuando hay unos desechos, tenemos una afectación al recurso hídrico que se puede ver primero por aguas residuales, ¿no es cierto? Porque, bueno, ¿y por qué por las aguas residuales? Pues porque no hay una planificación en dónde, en el sistema de alcantarillado, en la red de tratamiento de agua residual. Actualmente vemos que Colombia tiene un déficit enorme en el tratamiento de aguas residuales. Muy pocas de las ciudades, por ahí el 20% solamente de las ciudades y pueblos cuentan con una planta de tratamiento de agua residual, ¿sí? Entonces aquí es cuando nosotros nos vemos, bueno, ¿qué pasó? No hubo una planificación adecuada del crecimiento de esa ciudad y por lo tanto consideraron que el alcantarillado era suficiente para poder vertir esos residuos al río y no se dan cuenta que ahora la concentración y la cantidad de desechos líquidos son tantas, pues que discutiblemente va a ser imposible no contaminar ese recurso hídrico, ¿no? Entonces aquí es cuando entramos nosotros también a hacer esa afectación al recurso hídrico solamente hablando de actividades urbanas y que por ende pues tenemos que nosotros tratar y que tenemos también nosotros que planificar, ¿no? Tenemos un consumo de energía, es claro que por la dinámica de la ciudad, pues el uso de energía como para funciones como las oficinas, las empresas, solamente las vías, pues va a ser inevitable, ¿no? Realmente este tipo de gastos pues son diarios y yo creo que también uno ya no es consciente, ¿no? Cuando vamos por una carretera y vemos las luces, vemos el semáforo, pues como que es normal, pero realmente se está viendo un gasto y también hay una de las estrategias es que actualmente se está impulsando es el uso de bombillas LED en este tipo de áreas, ¿no? Entonces miren que ya poco a poco estamos como adquiriendo esa concientización frente a ese gasto y pues por ende también, ¿no?, estamos planteando estrategias.
Tenemos también un impacto a la cultura, ¿no? Un impacto visual, un impacto de ruido. Sabemos, chicos, que los asentamientos, pues, como les mencionaba, no sabemos qué hubo antes, quizás, bueno, aunque ustedes ya hicieron el estudio de su barrio, yo creo, y más de uno, pues, se enteró que había antes. Muchas veces ignoramos ese pasado, ¿no? Ese pasado cultural que había antes de la urbanización. ¿Cómo era nuestra ciudad antes de los procesos de urbanización? ¿Sí? Entonces ahí es cuando vemos esos aspectos culturales que quizás se han perdido o que en otras partes ha sido posible rescatar, pero que hay un impacto, sí, quizás hay una modificación de esos patrones culturales. Hay un impacto visual, es claro, hay una modificación, hay una alteración del paisaje, hay unas edificaciones que van a interrumpir nuestro paisaje y eso es algo inevitable también. Al igual que un impacto sonoro, sabemos que hay la presencia de vehículos, sabemos que hay industrias, ¿sí? Que van a, pues, a causar esas modificaciones en ese ambiente. Pero no solamente vamos a hablar de esos impactos, porque realmente los aspectos que acabamos de mencionar, pues nos van a llevar a una contaminación del aire, a una contaminación del agua, a una contaminación del suelo, pero además, muchas gracias, pero además también nos van a llevar a unos problemas de salud. Por eso es que es tan importante que comprendamos que esa gestión ambiental urbana está literalmente relacionada o ligada a una salud ambiental, ¿no es cierto? Y a una salud mental, a una salud física. No solamente hablamos de la salud ambiental, ¿no es cierto?, como el entorno natural, sino que también tenemos que hablar de una salud mental y una salud física que depende también de ese entorno urbano. Si nuestro entorno urbano está contaminado, si nuestro entorno urbano está bueno, lleno de polución, pues si yo salgo a caminar o si simplemente estoy llegando a mi trabajo, pues voy a sentir un malestar en las vías respiratorias, voy a sentir un malestar en mi piel, ¿no es cierto? Resequedad en la piel, quizás me van a salir alergias. Entonces, miren que esa calidad del ambiente urbano está 100% relacionado con mi estado físico y mi estado mental. Muchas veces nosotros decimos, no pude dormir porque por el ruido, no pude dormir porque los carros no me dejaron dormir, ¿no? Entonces, miren que hay muchos factores de ese ambiente urbano que afectan indiscutiblemente nuestra salud. Y frente a esto, pues debemos plantear diferentes estrategias y alternativas que nos lleven a qué? A un desarrollo sostenible urbano. Miren que ahora ya es posible hablar de ese desarrollo sostenible urbano. Ya no estamos solamente centrados en un crecimiento económico, en un crecimiento de infraestructura, en un crecimiento de vías, no. Ahora estamos también hablando de cómo aumentar la calidad de vida de las personas y lo más importante, cómo conservar ese ambiente, ese entorno natural urbano, porque es que igual en las ciudades tenemos unas zonas verdes, en las ciudades también contamos con diferentes entornos naturales, como por ejemplo aquí en Bogotá, los cerros orientales. Entonces, ¿cómo hago yo para llegar a ese equilibrio, ¿no? Entre el ambiente, entre la sociedad y el crecimiento económico? Y es frente a esto cuando ya hablamos de una ciudad sostenible, ¿no? La cual se tiene que caracterizar porque primero, pues por una sostenibilidad ambiental y enfrentar ese cambio climático, pues que ya es irreversible, ¿no es cierto? Donde una ciudad, por ejemplo, debemos atender todo lo que tiene que ver con el manejo integral de los recursos naturales, tenemos que atender la mitigación de gases de efecto invernadero, ¿sí? También tenemos que atender la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y es preparar a esa población y a esa comunidad que se encuentra sentada en esa ciudad precisamente a esas modificaciones y cambios que vamos a ver en el ambiente, ¿no? Hablamos también de un desarrollo urbano sostenible, que es cuando una ciudad sostenible controla su crecimiento y promueve precisamente esa provisión de hábitat adecuado para sus ciudadanos. Entonces, miren que no solamente es hablar de que hay un crecimiento de la población exponencial, ok, no, ¿qué estamos haciendo frente a eso, no es cierto? Y no solamente sobre el crecimiento exponencial de la población, sino además sobre la calidad de vida, sobre la calidad de vivienda que tiene esta población, ¿no? Y también es indiscutiblemente necesario hablar sobre la sostenibilidad económica y social. Sabemos que una sociedad sostenible debe promover un desarrollo económico, ¿no es cierto?, local, pues porque también de esto va a depender la calidad de vida de los habitantes, ¿no es cierto? Y asimismo, pues también tenemos que proveer niveles adecuados de seguridad ciudadano y lo más importante, niveles de educación. Cuando hablamos de una ciudad o de una sostenibilidad social, pues hablamos de tres factores claves, ¿no? La educación, de la salud y la vivienda, ¿sí? Entonces es clave que se garantice pues precisamente esa buena calidad de esos tres factores. Y finalmente hablamos de una dimensión fiscal, entonces ahí es cuando hablamos que se debe avanzar, que se debe avanzar en la aplicación de mecanismos adecuados de buen gobierno, ¿no es cierto? Anticorrupción, ¿sí? De un gasto público adecuado, ¿sí? Entonces miren que ahí ya entran factores más administrativos del Estado que también van a aportar a esa sostenibilidad del desarrollo urbano. Entonces, chicos, en esta unidad, en esta segunda unidad denominada
Principales retos de la gestión ambiental urbana, pues bueno, vamos a tener claro pues que hay un impacto demográfico, ¿no es cierto? Pero que ese puede ser controlado por un intercambio comercial y cultural, favoreciendo la generación de empleo y desarrollo de viviendas. Asimismo, la generación de residuos sólidos podría ser aprovechada como fuente de generación de energía a través de la capacitación, perdón, a través de la captación de gas metano, aprovechando el material reciclable y generando humus y los biocultivos para su comercialización. Entonces, miren que no todos los desechos que precisamente se generan en un entorno urbano pues pueden ser perdidos, ¿no? También podemos hablar que se pueden aprovechar. Y es aquí cuando hablamos de una gestión integral de los residuos, ¿sí? Cuando hablamos de un desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Todo lo que vemos en esta segunda unidad lo que busca es como concientizar y aterrizar esos conceptos de desarrollo sostenible y sobre todo saber que eso es posible, ¿no? Que podemos hablar actualmente de sociedades sostenibles, pero claro, es un trabajo y es una responsabilidad de todos. Finalmente, en la unidad número 3, aquí es cuando ya hablamos y cuando ya se aterriza precisamente esos temas que acabamos de mencionar sobre la gestión ambiental urbana, ¿no? Entonces, que aquí ya hablamos de unos instrumentos ya prácticos, de unos instrumentos reales que nosotros como especialistas en evaluación ambiental de proyectos debemos conocer y lo más importante es conocer su aplicación, ¿no? Y aquí es cuando esta es la parte quizás más importante de la actividad número 3, porque ustedes deben investigar precisamente cuáles son esos instrumentos y esas herramientas para la gestión ambiental urbana. Entonces aquí es cuando vamos a ver instrumentos de gestión ambiental, como cuáles, por ejemplo, pues tenemos todo lo que tiene o todo lo relacionado con formulación de políticas públicas, la planificación y ordenamiento territorial, tenemos todas las normas y todo ese orden jurídico que nos lleva a una disminución de la contaminación, ¿no es cierto? A un uso adecuado de tecnologías, a un rendimiento y sobre todo a un uso eficiente de los recursos naturales. Entonces, ¿qué normas jurídicas se adecúan, perdón, qué normas jurídicas aplican a mi proyecto? ¿Sí? ¿Qué normas jurídicas debo yo conocer con el objetivo de hacer una adecuada gestión ambiental en un proyecto, en una empresa? ¿Sí? Entonces, miren que eso es clave, ¿no? Porque a partir de esas normas jurídicas o esas normas jurídicas van a ser el marco de actuación. Así que yo como un especialista en evaluación ambiental de proyectos debo conocer cuáles aplican, pues para saber cómo debo actuar al respecto, ¿sí? Pero no solamente tenemos instrumentos jurídicos, también contamos con instrumentos económicos, ¿no? Entonces ahí es cuando ya hablamos de unos incentivos, ¿no? Entonces incentivos por el control y mejoramiento ambiental. Tenemos unos incentivos precisamente que nos da el Estado por aportar a esa reducción de la contaminación, de contaminación de residuos, de contaminación de gases, de contaminación de, perdón, de reducción de gases, de reducción de fluentes, y yo los debo conocer porque de esa forma también yo puedo promover el uso de tecnologías ambientales y claro, aportar a dónde? Al desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, miren que aquí tenemos una serie de herramientas, de mecanismos que me van a mí que me van a mí apoyar esa promoción precisamente de las estrategias ambientales, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, pero yo qué gano con, no sé, con comprar una planta de tratamiento de agua residual en mi empresa. Bueno, tenemos diferentes mecanismos que precisamente nos incentivan, ¿no es cierto?, en la disminución de impuestos, por ejemplo, ¿sí?, en un aporte de un bono para comprar ese tipo de tecnologías. Entonces, eso es clave que nosotros las conozcamos para así también poder, pues, proponer acciones y pues que también estén respaldadas en esos incentivos económicos. ¿Listo? Y finalmente, pues tenemos unos incentivos o unos instrumentos también de gestión ambiental empresarial, y aquí es cuando ya hablamos de un sistema de gestión ambiental, que es precisamente todo lo relacionado con la norma ISO 14000. También sabemos que hay unos incentivos en torno a esto, ya que precisamente muchas empresas o muchos proyectos internacionales, como, bueno, también ya estamos hablando de proyectos con el Estado, la contratación con el Estado exige que las empresas cuenten, por ejemplo, con un sistema de gestión ambiental. Entonces, miren que eso también va a promover precisamente ese crecimiento económico de la empresa, la conservación ambiental y pues por supuesto el bienestar de la población. ¿Listo? Entonces chicos, hasta este punto vimos de forma muy rápida y muy general los temas del módulo 2. En este momento lo que voy a hacer es ingresar a nuestra plataforma para que podamos revisar nuestra actividad del módulo 2. Recuerden que es en parejas. Bueno, estaba planeada para que la pudiésemos entregar este lunes, así que quedo atenta pues a sus entregas. Cualquier inquietud pues también estoy atenta al correo electrónico. Recuerden que la fecha máxima es el lunes a las 11 de la noche. Bueno, entonces aquí voy a compartir pantalla
y voy a entrar a nuestra página. Aquí estamos. Vamos a ir a la parte final, práctica, informe. Listo. Está cargando la página. Entonces, bueno, aquí vamos a descargar este formato. Perdón, ahora sí. Aquí vamos a descargar nuestro formato de práctica porque ahí es donde está toda la descripción de nuestra actividad. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo como si fuera... Entonces, miren, ese es nuestro formato de la práctica. Espérenme, denme un segundo. Así la están viendo aquí. Ok, ese es nuestro formato de la práctica. Bueno, aquí la competencia que también ya la acabamos de mencionar. Aquí tenemos nuestra introducción, ¿sí? Marco conceptual. Y acá, bueno, aquí son unas lecturas claves, chicos, que ustedes tienen que realizar, por favor, para que puedan comprender cuál es como el propósito de nuestra actividad. ¿Listo? Y acá ya finalmente tenemos la actividad. Entonces, mire, primero que todo, bueno, ustedes ya hicieron una primera actividad que fue conocer su contexto, ¿no? Ese barrio que hay alrededor del barrio, ese contexto natural. Esa fue la primera práctica que fue como el preinforme, porque hicimos un acercamiento a ese tema, ¿sí? Si ustedes en este momento conocen de un proyecto que se está llevando a cabo en esa zona, es perfecto. Si no, no importa, podemos usar otro proyecto relacionado, pues, obviamente con el contexto urbano, en donde ustedes también pues, puedan aplicar los conceptos que estamos viendo en este módulo 2. Lo importante, pues, del preinforme era que ustedes al menos se contextualizaran frente a este tema, ¿no? Que es clave, pues, poder comprender que es una ciudad, poder comprender que es un proyecto urbano, por ejemplo, ¿listo? Entonces, bueno, cuando ya hemos seleccionado un proyecto, ¿sí? Que pues ojalá se desarrolle en la zona urbana, pues donde ustedes hicieron la primera actividad, ¿sí? Sería ideal. Pero bueno, si no, como les digo, no importa. Ya teniendo eso, vamos a describir la siguiente información, ubicación y limitación del proyecto, ¿sí? Recuerden que es un proyecto, chicos, es un proyecto, puede ser una construcción, puede ser una carretera, o sea, es un proyecto de cualquier índole, ¿no? O sea, la idea es que ustedes identifiquen un proyecto y que tenga una delimitación, ¿listo? Tenemos esa ubicación, vamos a escribir el proyecto, qué objetivo tiene el proyecto, cuál es el propósito, cuáles son las actividades de ese proyecto y lo más importante, ese proyecto que aporta al desarrollo urbano de la zona. Entonces, si es un proyecto de la construcción de una carretera, bueno, esa construcción que va a aportar al desarrollo urbano. Si es una infraestructura, un colegio, una casa, bueno, eso en qué va a aportar, ¿listo? Investigar e identificar los impactos ambientales. Entonces, miren qué es lo que acabamos de mencionar. Ese proyecto, como ya lo mencionamos, debe generar impactos, eso es indiscutible, ¿sí? Entonces, pero ¿qué impactos genera? Entonces, hablamos de unos impactos sobre el recurso aire, impactos sobre el recurso suelo, impactos sobre el recurso agua. No quiero que mencionen contaminación del agua, eso está claro, pero ¿qué tipo de contaminación? Hubo una modificación en la calidad de agua, hubo una disminución de recurso, ¿sí? Hubo una contaminación, por ejemplo, por agua residual. Bueno, que ustedes me digan cuáles son los impactos que la aplicación, la ejecución de ese proyecto, pues me ha generado. ¿Listo? Recuerden que en este contexto tienen que hacer impactos frente a cada uno de los pilares del desarrollo sostenible. Es decir, voy a plantear impactos sociales o impactos sobre la sociedad, impactos sobre el ambiente e impactos sobre la economía de la zona. ¿Sí? Entonces voy a mencionar por cada uno de los pilares del desarrollo mínimo dos impactos que se estén ocasionando o que se podrían ocasionar por la ejecución de ese proyecto, ¿sí? Posterior a ello, vamos a llegar a un planteamiento de alternativas para que ese proyecto sea sostenible, para prevenir y mitigar esos impactos. En el marco de que lo mismo, de cada uno de los pilares. Entonces, si en el pilar ambiental tengo dos impactos, pues yo debo plantear cuatro estrategias para ese componente o para ese pilar ambiental que mitiguen y prevengan los impactos identificados. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, ahora sí voy a identificar esos instrumentos o herramientas de gestión ambiental que serán parte de la solución. Entonces, miren que tenemos unas medidas, unas actividades, pero también debo yo acompañar esas medidas, esas actividades de instrumentos de la política y de la gestión ambiental. ¿Se acuerdan? Instrumentos económicos como instrumentos de gestión ambiental. Entonces, ustedes me van a decir qué aplica y qué se podría mejorar al aplicar los instrumentos que estábamos estudiando en el módulo 2. Lo mismo, vamos a mencionar mínimo 4 o 6 instrumentos que nos lleven a esa solución, ¿no? De esos impactos. ¿Listo? Tenemos, eso es claro, tenemos que hacer una investigación. La idea no es que yo pienso, yo opino, no. Tal autor dice esto, o sea, que también nuestra solución tenga un sustento investigativo, ¿no?
Es clave que anexemos fotografías, videos, sí, pues que soporten precisamente lo que ustedes acaban de ver en la zona. Y es todos estos punticos lo van a elaborar a través de un informe que tiene que tener una portada, una introducción, el desarrollo del tema que serían aquí los puntos planteados. Y además recuerden que tenemos un formato, ¿no? Formato Word, espacio 1.15, literal 12, con márgenes de 2.5 en sección de máximo 15 páginas, máximo, chicos. ¿Listo? Bueno, ese es el desarrollo de la actividad. Creo que habían inconvenientes frente al uso de los instrumentos. Como les mencioné hace un momento, la intención es que nosotros también identifiquemos si yo hago o si yo planteo una estrategia ambiental sostenible, qué instrumentos tengo de soporte, ¿no? ¿Qué normas jurídicas tengo además de soporte para que yo pueda proponer esas alternativas? Muchas veces cuando estamos en una empresa, en un proyecto, el jefe o el gerente del proyecto nos pregunta, ¿y por qué hay que hacer una planta de tratamiento? ¿O por qué tengo que hacer un plan de gestión integral de residuos? Pues yo debo responderle no solamente con que yo pienso, que mire que hay una investigación, sino que además hay unos instrumentos jurídicos que respaldan esa decisión, ¿sí? Y sí, y más cuando hablamos de unos incentivos económicos. Así que la idea es que ustedes a esas alternativas que van a proponer, pues también les adjunten, perdón, ese componente de instrumentos jurídicos y políticos de la gestión ambiental. Bueno, esos que atenten a sus preguntas, recuerden que me pueden contactar a través del chat de la plataforma, del correo, a mi número de celular personal 301 45 35 912 y estaré atenta a poderles orientar en lo que ustedes necesiten. Que tengan un feliz fin de semana y quedo pendiente. Que estén muy bien. Adiós.